Amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo el día de hoy. Súper encantadas y encantados de estar una vez más con todas ustedes y con todos ustedes para poder hablar de la realidad política de nuestro país. Este es su programa que ya conocen, Impacto Cívico. Mi nombre es Toño Cárdenas y hoy estoy muy felizmente acompañado de tres mujerones, de Marifer Bolaños. Mujerones. Muchas gracias, Toño. ¿No está bien, mujerones? No, sí, está bien. No, muchísimas gracias, es un placer y sobre todo me interesaba muchísimo estar también en este programa porque la vez pasada no estuve, me tocó estar Ahí atrás. Exacto. Sí, ahí atrás. Estabas, pero no te veías. Sí estaba, pero no me veía, exacto. Entonces sí me interesaba porque creo que es bien importante concientizar. El tema de hoy es muy interesante, es muy relevante, sobre todo para la historia de México, yo ya lo veo así. Entonces, pues, gracias por la invitación. No, también estamos con Majo. Hola, no, yo ya estoy muy feliz de estar aquí de regreso, ya los extrañaba. Sí, había un ratito que no venía, ¿no? Sí, ya te Sí, extrañaba. ya me había tocado un rato que Marifer no me invitaba, Ay, me caí mal, yo creo. No, por supuesto Algo que hice. no, Majito. Ay, Pero es que broma. tiene una agenda, como le decía a Brandon, tiene una agenda de piloto majo. Una Sí, agenda de también. piloto. No, pero soy muy feliz de venir con ustedes a platicar y con todos nuestros amigos que nos estén viendo. Sí. Y también estamos con la siempre confiable Laure. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy ¿Cómo se bien. sienten el día de hoy? A Mira, mí me interesa saber cómo están, la verdad. Pero pues yo estoy muy bien. No, que fíjate que es bien importante. O sea, tenemos pendiente el tema de salud mental Ah, claro, sí. sí. y eso es, la verdad, creo que base para todo lo que vamos a hablar hoy. Sí, porque suena mucho el cómo estás, pero a veces, o sea, como que subconsciente nos engaña y decimos, bien, pero a lo mejor no estamos bien. Y yo les Como que pregunto, ya es muy básico, ¿no? Ah, ¿cómo estás? Bien. ajá, Pues sí. pero tal vez realmente no lo Y estoy. por adentro, Sí. no estoy tan bien. Quiero llorar. Y además nos Sí, está sucede. acompañando ahora en voz Pau. Saluda, Pau. Hola. Hola. La verdad es que estoy aquí, me da un poco de nervios, pero Sin nervios, no pasa se nada. ve interesante. Pero Muy ya están bien. bastantes capítulos. Sí, ya ¿no? estamos. De hecho, ella estado desde que antes de que fuéramos Impacto Cívico. Sí, O sea, sí, como sí. 12 episodios, ¿no? Todavía le tocaron Sí. galletas. Todavía le tocaron galletas. Y pues estamos muy contentas y muy contentos de estar con todas y con todos ustedes aquí. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos han venido dejando, toda esa buena vibra que nos avientan de que, ánimo chavos, estamos con ustedes. Nosotros también estamos aquí con ustedes, listos para dar la batalla. Y justo sobre eso es de un poquito de lo que queríamos hablar el día de hoy. Porque creemos que a veces cuando se habla de la política y de la juventud, como que hay esta sensación de que hay como una barrera, ¿no? De quiénes pueden entrar ahí, y muchas personas jóvenes, y se los digo por experiencia, piensan, ese no es un espacio en el que yo pueda estar, o no es un espacio en el que yo debo estar, porque solamente si tienes ciertas características, has estado en ciertos lados o con esa cierta gente puedes estar. Pero la verdad es que la política es un espacio muy diverso, y es un espacio a donde llega prácticamente cualquier persona que quiera hacer algo. Entonces yo les quería preguntar, chicas y chicos, y también, ¿por qué no? Pónganlo ahí en los comentarios, ¿cómo llegaron aquí? ¿Qué fue lo que les movió de...? No sé, yo por ejemplo les decía, el sábado en nuestra clausura del taller de Impacto Cívico, digo, pues yo soy de Michoacán, yo podría haber podido poner... Sí. Yo pude haber puesto un puesto de carne. Perdón. Yo pude haber puesto un puesto de carnitas. Y ya, pero decidí, no. Toño no quiere hacer dinero, Toño se quiere dedicar a las cosas imposibles. Y aquí está. ¿Cómo llegaron ustedes aquí, Majo? ¿Qué onda? Pues mira, a mí es algo que me preguntan muy seguido, porque yo de carrera soy bailarina y escritora creativa. Sí. Entonces, cuando veo a gente que no he visto en un rato y me preguntan, ¿en qué andas? No, pues en el Frente Cívico, se me quedan viendo con cara de... ¿Por qué? ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo bailas ahí? ¿Qué obra? ¿Cómo la bailarina acabó? ¿Cuál es esa obra? ¿Quién la No, pues para coreografiar, no. Y para mí fue diferente porque yo siempre de chiquita, bueno, y toda la carrera dije, yo la política nunca. Sí. Ese no es mi camino, y yo a las artes y lo que sea. Y acabé la carrera y hubo dos cosas. Se me dio la oportunidad de trabajar en la campaña de Xóchitl, donde pues aprendí un poquito más de dónde estaban las cosas ahorita y hacia dónde me quería mover. Y empecé a trabajar ahí porque me importaba mucho. Van a decir que traigo algo personal, pero no es muy buena referencia esa, ¿no? Por ti sí. Cada quien hizo su luchita en esa campaña. Sí, no, Bueno, por pero mi supuesto, yo lucha también era estaba porque ahí. yo Sí, porque creían que querías, necesitábamos claro. un cambio y estaba Claro. muy desesperada y quería ver cómo aportaba. Claro. Y ahí otra vez yo decía, no, pues hasta ahí se queda. Esto es como mi verano intensivo y ahí se queda. Y pues hoy todos sabemos que perdimos, ¿no? Las despedidas de la gente en política es como las de los toreros. Que dicen, sí, esta ya es la última y luego los La última y nos vamos. La primera y la última iba a ser.
Y pues todos sabemos que perdimos y viendo como todo lo que vi durante ese proceso vi que de entrada sí me gusta este rollo Sí. y en segunda me quedé con una impotencia muy cañona. O sea, yo lloraba y lloraba después de las elecciones, veía, no sabía para dónde moverme, no sabía qué hacer y pues vi la noticia de que el Frente con otras organizaciones estaba intentando volverse partido y vi fe. Ajá. Y dije, pues me echo ahí porque de entrada para lo que yo hago, espacios de cultura no hay. Entonces, si yo siempre exijo que haya nuevas opciones y con jóvenes adentro, y en la cultura no hay para dónde moverme, pues ¿por qué no ser eso que yo estoy exigiendo? Sí, por supuesto. Y meterme a hacerlo en vez de nada más decir, debería de. Claro. Digo, primero creo que es importante también decir el tema de hoy, que cómo lo vamos a ir desarrollando. Dice Toño, ay, sí se me olvidó. Sí, No, pero sí, primero entender por qué necesitamos una nueva fuerza política y también hacer un recuento de los daños. O sea, ¿por qué la necesitamos? ¿Para qué la queremos? Sí. ¿Y qué vamos a construir con esto? Con esta oportunidad que se nos está dando y como dice Majo, creo que es la única oportunidad que tenemos para construir. Sí. O sea, para entender en qué posición nos encontramos. Hoy por la mañana teníamos una conferencia de prensa y justo decíamos eso, ¿no? O sea, de recibir a todos estos jóvenes que sí quieran impactar, que quieran hacer un cambio y que no hay falta de empatía de los jóvenes, o sea, no hay apatía. Creo que al contrario, lo que hemos visto en Impacto es que hay demasiado interés. O sea, jóvenes comprometidos que estuvieron yendo todos los sábados sin ningún tema de nada a cambio, de te estamos pagando, de acarreados, o sea, nada Ni que ver. desayuno les teníamos. No. Unas buenas Cafecitos galletas. sí, cafecitos Sí, sí. galletas, sí, unas papas, Pero jóvenes que llegaban genuinamente para ver cómo aprendían, cómo pueden sumar a esta diferencia, ¿no? Por eso decía al inicio de que esto para mí es histórico. Estamos en un momento histórico de la vida, la vez pasada, de la vida pública de México y de nuestra vida también, yo creo, porque la vez pasada hablaba con una chica de medios y le decía, es que ya hasta podemos escribir un libro. O sea, nos ha tocado pandemia, nos ha tocado guerras, nos ha tocado ver caer muchos gobiernos, ver Crisis subir financieras. muchas cosas, crisis financieras. Somos los del 94, nacimos sí. en una etapa complicada, ustedes ya son más jóvenes. Ujú. Pero sí, qué interesante, Majo, lo que dices, porque, digo, yo en este caso quiero hacer un paréntesis de cómo llegué aquí. Y la vez pasada se lo decía a un personaje que ustedes conocen muy bien y que hoy iba a estar con nosotros, pero nos va a acompañar en otra ocasión, Emilio Álvarez y Casa. Y yo le decía que ya se me había olvidado por qué yo había renunciado al canal del Congreso, ¿no? Porque en su momento era de, yo estaba viendo el mundo arder a mi alrededor y como dices tú, Majo, y yo no estaba haciendo nada, ¿no? Y yo tenía ganas de alguna forma ser, de incidir en las decisiones y como dices, Toño, también muchas veces pensamos de, es que tienes que ser familiar, es que tienes que, dime de quién eres amigo y te diré cómo te trato, ¿no? O te diré qué oportunidades te doy. Entonces sí me parece muy interesante lo que dices, Majo, porque al final no es que, por ejemplo, Toño es politólogo, yo soy publicista, Laura está estudiando Derecho. Sí, derecho. Derecho, que no se va a ir por el lado chueco, dirían por ahí. Un chiste que siempre quería. Pero sí, es que hay abogados que están por el lado chueco y eso aquí, Pero los eso abogados aquí lo no. escuchamos muy seguido de, Sí. ¿por qué no izquierda? ¿Por qué no? Pero, por ejemplo, tú, Majo, que eres bailarina, o sea, creo que también es un puntito muy importante y extra que te da esto, porque al final, pues es eso, ¿no? O sea, es sumar, creo que todo esto es de voluntades, ni siquiera es de si eres amigo, si no, si a qué te dedicas, o sea, es de voluntades y de causas. Creo que es lo más importante, lo que yo he encontrado en el Frente Cívico, y eso en el único lugar donde se me ha dado la oportunidad de verdad de expresarme y de ser quien soy. Muy bien. ¿No? Sí, sí, sí. No, es eso. ¿Tú, Lau? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, ver. referente a lo que decía Mafe, en alguno de estos sábados en los que estuvimos con estos chicos que por voluntad y por sus propias causas llegaron, yo les decía, creo que tenemos un espacio aquí en el frente en el que nos quitamos, pues, todos los estereotipos que tienen en otros partidos políticos. O sea, aquí no es de, pues nos vamos al PRI porque pues tienen que jalar gente y nos tenemos que ir todos así. O nos vamos al PAN porque somos blanquitos y pensamos todos igual o nos doblegamos. O en Morena porque pues tiene dinero. Y eso créeme que lo entiendo porque creo que todos nos hemos visto como... Hay que buscarlo, papá. Claro, Sí. hay que buscar. Y lo entiendo, yo se lo decía, pero aquí tenemos una nueva oportunidad, aquí tenemos en dónde crecer y justo podemos ser parte de un hecho histórico. Y no es como el venderles, de decirles, sí, vénganse porque vamos a
pues no sé, les vamos a dar esto y esto. Que tal vez sí, porque nosotros es lo que buscamos. O sea, nosotros estamos buscando, sí, dinero, pero también crecer como personas. Y creo que también es lo que ha estado pasando mucho en estos partidos políticos en los que simplemente no nos dejan avanzar y se quedan como de los chicos de o los acarreados de. Sí, claro. Que al final todo esto, sabes que es más servicio que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto Nos tiempo hemos olvida. trabajado sin recibir ni un solo Sí, peso? sí. Es lo que decía, o sea, en mi tienes las casa me ganas. dicen mucho de que es que te dedicas a los sueños. Sí, Claro, justo. sí. Y pues es una realidad, o sea, no todo aquí es padrísimo, vénganse todos a trabajar la Sí, política, no, a ver, van a o ser sea- los más felices del universo. O sea, sí es una apuesta grande la que hacemos los chavos cuando te metes a estos proyectos, porque no Claro. sabes qué va a pasar. Y pues ahorita esta idea del nuevo partido es un sueño. Es justo vivir para servir, ¿no? Dicen Sí. por ahí. ¿Tú cómo ves, Pau? Pues bien. Muy bien. Creo que en mi caso es mucho más diferente. Yo crecí con ambos de mis padres siendo comunicólogos. Sí. Entonces, desde muy chiquita, siempre he estado muy rodeada de toda la información. Siempre supe lo que estaba pasando en los medios. Y pues, poco a poco he estado básicamente acompañando a mi papá durante pues todos los trayectos que ha hecho. Y ahorita ya que está pues en el frente, estamos ahorita con esto. Pero también eso mismo creo que me ha hecho como desarrollar creo que otra manera de ver las cosas en comparación a, por ejemplo, creo que amigos míos. Y es mucho lo que dice Majo, lo de la cuestión de la impotencia. Que ese es creo que más que nada un sentimiento que termina siendo desafortunadamente muy predominante. Y pues sí, a mí me gusta ver que aún se puede hacer algo tal vez, ¿no? Sí, hay mucho chance de hacer muchas cosas y como ya dijeron Y que todas no hay que ustedes aquí. agüitarnos. ¿Y que hay qué? No hay que agüitarnos. No hay que agüitarnos, como ya dijeron todas ustedes aquí. Creo que a mí me recuperó muchísimo la fe de lo que vimos pasar los sábados en los talleres de Impacto Cívico. Sí. Por cierto, pueden ver las fotos y los videitos que hemos estado subiendo de lo que tuvimos en las actividades de los sábados en nuestras redes sociales, @Impacto Cívico, tanto en TikTok como en Instagram. Pero ahí lo interesante fue, y yo les confieso, yo les dije, sacamos el proyecto y yo iba casi que persignado de pues a ver cuántos llegan o a ver cuántos mantenemos. Y sí fue una muy grata sorpresa ver que sí manteníamos un número bueno de participantes y de gente bien comprometida, que sí decía, es que yo quiero hacer algo. Y la inacción no me va a cambiar nada de la situación en la que ahorita vivo. Y afortunadamente, creo que el Frente Cívico Nacional y la apuesta que se está tirando es un espacio lo suficientemente abierto, yo se los decía el sábado y se los digo ahorita aquí, para poder hacer la cultura política que queremos. No solamente se trata de construir una plataforma por construirla, no solamente se trata de hacer un nuevo partido por un nuevo partido, una nueva fuerza política por lo que sea. Yo incluso se los digo de manera muy personal, ni siquiera se trata de hacer una cosa que se esté peleando todo el tiempo con Andrés, con Claudio o con Moreno, sino que se trata de verdad construir un espacio donde se construya la política que me hable a mí y le hable a las otras generaciones, porque yo estoy hasta la madre de la política de Alito, de Marco Cortés, de Martí Batres, de Andrés, de Claudia, de todos ellos. Ya les perdí completamente la fe, pero a las personas que sí les tengo fe son a las personas que están aquí, a las que fueron los sábados, a las que veo que tienen como estas ganas de hacer algo. Y a mí lo que me interesa o la prioridad que tengo dentro del Frente Cívico Nacional es justamente eso, construir una plataforma para que ustedes se sientan seguros de hacer la política que quieren, la política que nos merecemos y lo que nos permite hacer el cambio que queremos en México, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, yo creo que rescatar algo de lo que estás diciendo es muy importante. Es decir, que luego pensamos que la política vive en un ámbito propio, alejado, que no es la realidad. O sea, en realidad la política y lo que hacen los políticos es lo que te afecta día a día en tu vida diaria. Entonces, por eso cuando yo digo cultura o salud mental que decía Marifer, es porque eso tiene que ver. Y ahí es donde puedes hacer los cambios para algo más grande. O sea, no es solo... O sea, la sociedad civil y la política no están tan separados como a veces la gente piensa. Sí, ¿sabes Y qué? la percepción que hay. Creo que también es bien importante eso de que tampoco... A ver, te tienes que quitar la idea de que para política tienes que ser politólogo o abogado o economista Pues o algo está así. Claudia, por ejemplo, que es ingeniera. Que es ingeniera. Ajá, no me acuerdo exactamente en qué, y tiene otros ¿Y hasta dos dónde llegó? Sí, títulos. Y miren dónde llegó. Sí, claro. O sea, a ver, de que si hay personas que tenemos o que tienen un conocimiento más técnico sobre algunos temas,
Pues sí, claro, pero a final de cuentas, si estamos en una democracia es porque todos tienen derecho a opinar. Y a mí me encanta que haya esta variedad de perfiles que ven las cosas desde una óptica que uno ya trae muy viciada cuando uno se la pasa leyendo así del sistema electoral y del sistema político y de estas cosas. Hay cosas que dejas de ver. Y no puedes estar en un equipo con puntos ciegos, ¿no? Ujú. No, y aparte también es bien importante que, como yo decía, creo que los jóvenes estamos muy bien informados. Ujú. Y justo por eso es que yo creo que ya tenemos que empezar a platicar un poquito de por qué queremos esta nueva fuerza política, porque al final nos estamos dando cuenta de que, como os decía hace rato, el mundo está empezando a arder por todos lados, por donde le vean. O sea, Sí. no solo es nuestro país, sino a nivel internacional, por todos lados está. Y creo que sí es importante que empecemos a hablar ya de estos temas de una Sí. forma más concreta. Así que, ¿qué les parece? Tú, Majo, no estabas, pero te voy a contar. Yo desde hace algunos ya programas les he estado presentando algunos videitos, mucho Sorpresita. sorpresa. Ay, La vez dinámica. pasada sorprendí a Toño porque había uno de él. Hasta eso que me sonroja. Hablando de los organismos constitucionales autónomos. Entonces, ahora voy a presentar uno para hablar de seguridad. Este viene, obviamente es mucho tema dato, pero de ahí nos va a llevar para que desarrollemos esta conversación. Así que vamos con el video. 3 sexenios de fracaso en materia de seguridad. Delitos de Calderón, 6.600.000. Delitos de Peña Nieto, 6.751.000. Delitos de López Obrador, 8 millones. Me refiero a la incidencia delictiva en sus sexenios, y eso la denunciada. Homicidios dolosos. Con Calderón, 60.000 homicidios dolosos. Con Peña, 70.000, 10.000 más. Con López Obrador, 112.000. Y antes de que nos desgarremos las vestiduras de que es que Chairos, es que Fifís, es que López Obrador, es que Calderón, es que Peña Nieto, es que no dice... Ya, pausa. Esto lo que dice es que al país se lo está llevando el carajo desde hace 3 sexenios. Y tienes miedo de que te maten, y tienes miedo de que te extorsionen, y tienes miedo de los delitos que pasan todos los días, y tienes miedo de las bandas criminales, y tienes miedo... Pues claro. Y temo, ojalá que nos equivoquemos, pero temo que el siguiente presidente o presidenta va a estar todavía peor que estos números. Y ha sido lo mismo con Calderón, con Peña y con López Obrador. Antes de que empecemos con la politiquería, a mí lo que me duele de esta gráfica que aparece hoy en la primera reforma es que a todos nos está llevando pifas desde hace 3 sexenios. Pues, ¿cómo lo ven, chicos? Luis Cárdenas para mí es un... Mi primo. Ándale. Mi primo. Es un periodista que reconozco mucho y la realidad es que es fuerte entender y ojo, por eso es que decíamos, no es con el fin de atacar a ningún gobierno ni nada de esto, pero las cifras lo dicen. Y desde hace 3 sexenios, como lo dice Luis Cárdenas, nos está llevando el carajo. ¿Ustedes qué creen? Que sí, no estoy... Además, ustedes nacieron prácticamente en el sexenio de Calderón, ¿no? Sí. Y tú sí, ¿no, Pau? No. En el último año de Fox. En el último año de Fox. O sea, empezaste a ser consciente en el último año, en los primeros años de Calderón. Ajá. No era más o como menos. que tenías 3, 4 años. Como es estos memes, ¿no? ah, De ¿y qué estabas haciendo tú cuando tal persona era presidente? Sí. Señor, yo estaba en la primaria. Comiéndome un Bonais. Comiendo unos chetos. Un Bonais y unos chetos. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es una realidad, que bueno, yo no nací en el de Calderón, pero sí es una percepción que he tenido toda mi vida de México es inseguro. Sí. Y de cuidado, sobre todo como mujer, que es algo que ya hemos platicado en episodios pasados, de todas las restricciones y los pensamientos que tienes que tener solo por abrir la puerta de tu casa, Ujú. porque te afectan diario. O sea, el miedo de saber si vas a regresar, si no, si algo te va a pasar, pues es muy fuerte. O sea, vivimos en un país donde el 73.6% de las Precisa. personas, para ser muy precisa, Precisa. se sienten una inseguridad fuerte. Sí. Y lo consideran uno de los problemas más relevantes que estamos enfrentando ahorita. Y pues, ¿cómo combatimos eso si ya estamos acostumbrados? Y los jóvenes, yo creo que hasta yo me doy cuenta en mí, desensibilizados. ¿Sabes qué, Exacto. Majo? A ver, ahorita estaba pensando, nuestro primer programa que tuvimos con Jorge Triana fue justo de inseguridad. Y estábamos Laure, Mafe y yo. Y yo les preguntaba a ellas que, como mujeres jóvenes, cómo habían sentido la crisis de inseguridad, cómo les había afectado. Y no estaba ni tú ni Pau, pero ¿cómo sienten que les... O sea, tú como mujer joven, ¿qué cosas has dejado de hacer por la crisis de inseguridad? Hijos, muchísimas cosas. Desde salir de fiesta como tenías que haberlo hecho sin cuidado. O sea, por ejemplo, yo no salgo de fiesta puras mujeres a un antro, Ujú. ni de loca. No me siento segura.
Sí. Necesito tener a mis amigos hombres, que suena muy machista y lo que quieras, pero es verdad, me siento más con capacidad de defender que ese tipo de cosas que pueden sonar muy simples o nada, la asociación. Pero lo que yo a mí más me da es enojo. Sí. Enojo de tener que yo estar preocupada por cómo salí vestida, cómo me fui, si mandé la ubicación, cómo me voy a regresar para en la noche para que no estén preocupados mis papás y yo. Si le mandaste, oye, estoy con esta persona, llámale si no contestó. ¿No? Justo, Exacto. enojo, mucho enojo de tener que yo hacer tantas cosas para asegurar mi bienestar básico. Sí. Sí, pero aparte hay que entender que también la violencia como tal se ha incrementado, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que ese video, por ejemplo, de Luis Cárdenas, es todavía antes de que llegara Claudia Sheinbaum. Sí, por eso dice presidente o presidenta. Ajá, ¿no? exacto. Entonces, son cifras que ya llevamos de 3 sexenios pasados ahora. Y en este caso con Claudia, pues hay que ver cómo funciona su famosa estrategia de seguridad, porque hay que recordar que también Yo no veo un cambio. o sea, Harfuch, cuando fue aquí en la Ciudad de México, o sea, también él sufrió un atentado que de duda, que sí, que si no, que porque él pertenecía, que porque no. O sea, no creo que su estrategia tampoco genere un impacto importante. Es que yo no veo un cambio en la estrategia. O sea, no es así como que hayan planteado un esquema súper innovador, un cambio que volvieran a crear una policía, una fuerza civil federal, nada. Y es que son temas que diario se mencionan, o sea, es como de... El plan que tiene Claudia es un copy-page de lo que tenía Andrés. O sea, no hay nada de diferente, cambian las palabras, cambian la forma en la que se organiza. O sea, la estrategia de abrazos Pero- y no balazos sigue igual. Sigue igual, pero ya vimos que no funciona. O sea, y digo, no solamente estoy hablando de este sexenio, hablo de qué nos estaban diciendo, qué nos está diciendo el video que nos pusiste, Fer. Más de 3 sexenios en los que vivimos así. O sea, no estamos hablando de que esto empezó con Andrés. Estamos hablando de mucho antes. Y es por eso que nosotros aquí como queremos enfatizar bien que no es que estemos en contra del gobierno actual, sino de todas esas políticas que no nos han funcionado. Bueno, y aquí vimos 3 sexenios, no sé cómo estén antes. O sea, no sé si esto es un patrón que ni siquiera se reduzca nada más a eso. Sí, Porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, sí. hablando de lo de la inseguridad siendo mujeres jóvenes, la inseguridad es todo lo que yo conozco, por ejemplo. Sí. Lo cual Claro. es horrible, porque tengo amigos en otros lugares del mundo. Y aunque es tan mínimo, pero creo que siempre está como en la parte de atrás de mi cabeza el decir, yo no puedo andar saliendo a estas horas. Siempre tengo que estar comunicada con mis papás, sí o sí. E incluso ir por la calle, o sea, aunque vayas con otra persona, que a veces te da un poco de miedo, no sé, tal vez un hombre, que por cualquier motivo simplemente no te sientes segura. Eso es todo lo que yo he conocido. Sí. Y pues claro, está. Vivir con la zozobra, ¿no? Fíjate Exacto. que ahorita que estabas diciendo lo de salir de fiesta y salir de antro, cuando yo estaba en la prepa, ¿qué sexenio era? Creo que era Peña Nieto. No, era Calderón. Era Calderón. Y hubo una historia muy sonada, yo soy de Morelia, como lo repito cada ocasión que puedo. Muy orgulloso. Bien orgulloso. Hubo una historia muy sonada en ese tiempo, el antro de moda tenía como una vista a un lago y tenía así como una terracita que estaba al borde del lago y había una amiga mía que era muy guapa, es muy guapa. Saludos, Sofi. Muy guapa, muy guapa. Y en ese tiempo se daba mucho que los cárteles como que ya tenían mucha más fuerza y se daba mucho esto de que en el antro decían, me gustó esa chava. Sí, no. Fíjate, pues a ella le dijeron, oye, me gustó ella, y se enteró, y como que se intentó esconder o algo así, y luego ya le estaban buscando personas armadas. Pues, ¿qué pasó con el caso de Se Devani? tuvo que aventar al lago y nadar para escaparse de ahí de la Qué loco. pues de la marca que le había puesto el Justo. cabeza, lo que sea. Pero como decía el caso de Devani, si se acuerdan, que Sí, fue claro, súper también. sonado, me suena Sí, mucho, Nuevo León. muy similar, claro. Sí. Sí, Pero sí, es sí. mucho lo que, por ejemplo, las señoras dicen, ¿no? O sea, el otro día me subí al metro y me dice la señora como de, ¿viene solita? Justo, Viene solito. ajá, justo había ido por unas libretitas que dimos en los sábados. Fui- Enséñala, la traes tú nomás. Ay, A qué ver, presumida. enséñala, presúmela. Pues nos esforzamos, Sí. ¿no? O sea, Sí, la Está- pueden está- adquirir. Está no muy sé, bonita la Ay, verdad. Pacto cívico. ahí va. Solo tienen que ir a Que por los cierto, a talleres. ver si el sábado no creo que demos, pero el sábado ahí nos vemos, el sábado 23. Hay que anunciarlo el sábado Pero mira, 23. ábrelo, majo, para que vean que... Ay, mis apuntes. Para que vean. Tiene Que trae su todo su pluma kit, y sí. sus post-its Sí, y todo. mis apuntes no se los enseño. Se quedan con la Ya, duda. esos son
Otros. Sí. Pero justo eso la señora me decía, ¿vienes tú solita? Y la verdad es que la señora me dio confianza y fue como de, sí, sí vengo solita, voy pues aquí al Algarín a ver unas cosas. Y me empezó a decir, es que yo pues ya estoy grande, o sea, a mí un delincuente me ve y ya no le llamo la atención, pero tú, una chavita, Pues quién sabe, ahí está la Sí, macallejita. sí. No, pero si te Hay fijas, muchas cosas. no, pero también, o sea, si te Pero es pones que a ver na- el índice de impacto, también ellos son un flanco. Claro. Claro, es que nadie se escapa de Nadie eso. está a salvo. No, Nadie. nadie. Nadie está a salvo. Es espantoso. Oigan, y justo eso me va a llevar al otro video, porque vamos a hablar ahora del tema, ahorita lo complementamos con el tema educación, pero vamos al siguiente video. Los usaban de carnada. Como veían que estaban chavos y todo eso, pues los usaban de carnada. O sea, los estaban ustedes básicamente entrenando de alguna manera Sí, pues sí, prácticamente nos estaban entrenando. para después, Ajá, para después mandarnos, pues, de sicarios. sí, pues de sicario, sí. Ok, ¿por qué les pongo ese ahorita aquí? Porque justo esto nos lleva a un gran problema de educación de lo que estamos viviendo, porque ahora los jóvenes son carnadas para el narcotráfico, los niños, y que a ellos les atrae eso, porque dicen, pues ¿para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? Si eso es complicado, ese camino no me va a llevar a nada. El ser narco es ser exitoso, el dedicarme a la delincuencia es ser exitoso, porque voy a tener mucho dinero, viviré 5 años, pero los viviré bien, a vivir hasta los 80 y talachándole, viendo cómo consigo trabajo, viendo la dificultad que a lo mejor está pasando mi familia, o sea, es que hay que también ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué los lleva a esas personas a delinquir o qué los lleva a esas personas a sumarse a estos grupos también de crimen organizado, ¿no? Sí, yo vi la entrevista que Saskia le hizo a este chico y es impactante ver cómo este niño tuvo que haber estado en la escuela y en vez de estar en la escuela tuvo que vivir la muerte de su hermano. Ay, Dios, hasta la enfrente. piel se me puso chinita. Sí, Ujú. él narra cómo, muy explícitamente narra qué fue lo que le sucedió. A su hermano. A su hermano. Y te pones a pensar el qué afortunados somos algunos de nosotros, pero qué desafortunados son ellos, que viven bajo una familia de delincuentes que desgraciadamente tienen que estar así porque no tienen de otra. Porque si te vas, te amenazan y porque ya no tienes forma de salir de ahí. Y a mí me impactan mucho las entrevistas de Saskia. Yo sé que hay algo ahí que no le gusta mucho a la gente de las entrevistas que hacen en Reinserta, ¿sí se llama? Sí. Sé que a veces no les gusta mucho, pero es entender los pilares del por qué es importante tener una base educativa en México sólida. Porque aquí sí, claro que la tenemos, ¿no? Pero sí te das cuenta que muchos de esos pilares centrales en una persona son la educación, el respeto, el acceso a una economía, poder crecer y no quedarte desafortunadamente como muchos niños se quedan. Y justo lo platicábamos en el primer capítulo, Fer, que tú decías, hay que acabar con esta narcocultura, que los niños están elevando a tales grados de querer ser iguales a los delincuentes que ven en televisión o que escuchan. Y Exacto, lo que es la está fuerte. glorificación del narco, ¿no? Claro. Creo que a partir, por ejemplo, de las series de Netflix, que se han hecho un fenómeno por completo. Sí, Sí, de todas. sí, sí. Y sobre todo yo tengo la duda de cómo va a afectar esto ahorita que subió el rezago educativo con la pandemia de una manera brutal. Sí, muchísimo. No me lo había preguntado hasta ahorita, pero o sea, sí sé que en el 22, 19.4% estaba en rezago educativo. No, o sea, a ver, somos de los peores calificados en la prueba PISA. Sí. ¿no? O sea, Sí, pero desacreditaron a la prueba PISA. ay, pero de todas maneras, o sea, Pero al y lo final era maquillan, una- lo maquillan Exacto, como es justo, exacto. común en este sexenio. A conveniencia. Sí, Sí. claro. Está muy cabrón el tema educativo. Creo que sí es necesario reconocer que, a ver, la educación en México está súper secuestrada. O sea, se ha convertido en un privilegio muy cabrón de quién la pueda pagar. Y ya sé que yo les dije que no iba a ser súper anti-Andrés y súper estas cosas, pero a ver, hay que hablar las cosas como son. Y los nuevos libros de texto justo abonan ese problema. Porque los que van a terminar teniendo esta ventaja educativa son las personas que pueden pagar tutorías en las tardes, o que pueden pagar cursos de regularización en los veranos, o que pueden pagar escuelas privadas que van a tener un sistema alternativo al de la nueva escuela mexicana. Y se tienen malas condiciones al magisterio. Se tiene un magisterio demasiado politizado.
que está pensando más en la lucha política que tiene con el gobierno actual que en los planes de estudio que se tiene. Y yo súper apoyo la lucha de los profes por condiciones dignas de trabajo y de educación que tengan ellos, pero también no deberíamos de estar en una situación donde los profesores y las profesoras tengan que estar saliendo a la calle. Ellos deberían tener garantizadas sus condiciones dignas de trabajo y de enseñanza. Oigan, y a eso iba porque ustedes, esta parte es la que fuerte. les va a hacer reír. No, es que, a ver, ¿a quiénes tenemos en las cabezas para que esto también esté sucediendo? Ajá. En el sexenio pasado, quiero que tengamos un flashback, Ajá. así que vamos al siguiente video. Individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, mero, yo sí voy a ser exitoso y tú no. No es eso, ¿sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos. Muerte por cringe. Muerte por O sea, cringe. ¿se acuerdan de eso? Que se hizo súper viral. Súper viral, sí. Pero, y fue en una Qué mañana. ganas de ir a hacer de hacer el ridículo frente a toda la nación. Pero ella es maestra. Era maestra, bueno, o eso era, no sé. Ujú. Y ella estaba explicando cómo iba a funcionar también varios temas respecto al tema educativo y a los libros que también fueron bastante discutidos, el contenido de los libros de la SEP. Entonces, o sea, ¿desde dónde viene este descuido? Pues también desde las cabezas que están llevando los hilos del sistema educativo, y me parece que en este sexenio pues tampoco le veo con un Mario Delgado como secretario de Educación No. que esto vaya a cambiar mucho. No, a ver, ¿Ustedes qué creen que sí? el gran pedo perdón por las personas que no les gusta que digan Los pedo. boomers. Los boomers que no les gusta que digan pedo. El gran problema de la Secretaría de Educación siempre ha sido que te dicen, tienes que poner a alguien que sea fuerte, porque es la persona que tiene que negociar con el magisterio. Pero en ese ámbito de querer poner a alguien fuerte, de nuevo pensando solamente en la negociación que tiene que hacer con el magisterio, se deja de lado el fondo de la secretaría, que es la educación. O sea, no me estás poniendo a nadie que es experto en el tema educativo y que se preocupe por justo esto de cómo voy a paliar las deficiencias que tiene el sistema educativo. Y creo que aquí hay que ser muy enfáticos. No hay que dar como algo que ya existe el sistema educativo mexicano. Realmente el sistema de escuelas de México y de todo el mundo es una idea súper moderna. O sea, la idea de que todas las personas tienen que tener una base de conocimientos mínima para sobrevivir y ser miembros funcionales de la sociedad es algo que viene de principios del siglo pasado. O sea, ustedes pregúntenle a sus abuelas, abuelos si sus papás fueron a la escuela. Muy probablemente les van a decir que no. Que llegaron a tal vez hasta la primaria, si bien les fue. Si bien les fue algo así, o sea, es algo completamente nuevo. Es como especie lo tenemos como algo nuevo. Pero justo en México se ha venido derivando en esto. Se ha pensado más en un tema político que en un tema funcional para la sociedad, ¿no? Y justo hablando de este tema de que qué tan en coyuntura con la política, ¿cómo cuidas que no haya indoctrinación? Ujú. ¿Cómo cuidas esa línea? Endoctrinación. Endoctrinación. Sí, perdónenme, me dislexia. Me pasa a veces. Endocrinología Estamos es... en confianza, sí. Endoctrinación. Bueno, o sea, como la manipulación, porque pues, Sí. al final quien está en poder está haciendo los programas educativos. Sí. Y hay una línea muy delgada entre dar una educación más objetiva y criar a los niños para que piensen como tú quieres que piensen y sean bases electorales después. Claro, el adoctrinamiento Era está- algo que mencionaban, o sea, era como de, ay, entonces los de la oposición no quieren que Claudia aparezca en los libros de texto en un hecho histórico de que tenemos la no estamos hablando de eso, nosotros no estamos peleados en que Claudia sea la primer presidenta de México. Lo que yo siempre he tenido en mente es que siempre hay que cuestionar, porque si tú te quedas en la doctrina de que te dicen tiene que ser así, 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 pues obviamente nunca generas esa discusión interna en la que nunca creces. Y a mí me tocó llegar a ver un video en TikTok de que es una mamá, apenas le van llegando los útiles escolares en Edomex en noviembre. Las clases empezaron En en noviembre. agosto. No, y aparte, justo, voy a hacer un paréntesis con lo que decía Majo del tema de la pandemia. O sea, ¿lo decías tú? Sí. Sí, Majo. Majo. Sí, Sí, sí. yo dije, ¿quién? Sí. Es que las dos son súper brillantes e inteligentes, dije, ¿quién? Pero bueno, la parte es que en la pandemia también las clases empezaron a ser mucho digital
y había gente, yo veía muchos niños que sufrían porque no tenían internet Sí. claro. y dejaron de estudiar porque no tenían internet o acceso a una tecnología como un iPhone o como un smartphone o como lo que fuera, con tal de poderse conectar a su Tan solo un clase. módem. O sea, Exacto. había Para seguir apantallando con mis cifras, el 28% de las personas Eso. en México no tienen internet. ¿Ve? Ahí te la dejo. O sea, 28%. 28%. O sea, Es un montón, es casi un tercio de la montón. población. Si estás hablando de que en México somos casi 130 millones, yo me acuerdo, y les voy a contar aquí una historia, me voy a poner un poco de storytelling, pero me acuerdo mucho que había una señora que vendía gelatinas afuera donde yo trabajaba y tenía su niñita y justo pues era en temporada de pandemia y tenía su niñita y se la llevaba obviamente a vender gelatinas con ella. Y la tenía ahí con el teléfono, pero era como de, ¿y por qué están aquí hasta tarde? O sea, yo les preguntaba, ¿y por qué están hasta tarde? Es que se conecta a la red de internet de la calle. Del C5. Entonces ok. solo Del C5. solo le daba a tener internet ahí. Y entonces era o estudia así, o me no la llevo a la estudia. casa y no estudia. Entonces sí tratábamos siempre como de procurar a la señora, pero pues son cosas que son a diario y que son reales y que no podemos cerrar los ojos a lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que esto apenas comienza, niños y niñas y niñas. Apenas comienza, porque hay otro tema que de verdad va a ser muy controversial. Y ahora sí, vámonos con el tema de salud. Así que vamos al video. México es de los países que menos gasta en América Latina en el tema de la salud pública. Bueno, entonces digamos que hay calidad en la infraestructura. Hay disponibilidad de medicamentos. Nosotros los pacientes psiquiátricos, como el hermano de Jimena, que era de Jimena Lona, que está hospitalizado. Servicios médicos gratuitos. ¿Estás segura de que estás hablando del sistema de salud de México? ¡Ey, ey, nena! ¡Despierta! Ay, es que estaba soñando que México tenía el mismo sistema de salud de Dinamarca, pero estamos lejos. Por lo menos tardaríamos 30 años en alcanzar algo parecido. Ya por lo pronto voy a ver si encuentro medicamentos para el tratamiento contra el cáncer que hace rato no se consigue. Y de paso, veo si me topo con medicinas que se utilizan para el tratamiento del sistema nervioso que tampoco hay. Ay, Dinamarca, qué envidia el sistema de salud que tú sí quieres. Qué fuerte, ¿no? O sea, estamos, como bien les decía, el tema es un recuento de los daños. O sea, ¿por qué nosotros como jóvenes en este momento queremos un cambio? ¿Por qué queremos una nueva propuesta política, una nueva fuerza? Justo para cambiar todo esto, que para arreglarlo, ya escucharon, tan solo el tema de salud, 30 años. 30 años para arreglar lo que desde sexenios pasados se ha echado a perder. ¿cuántos años tienes, Lau? 21. A los ¿A qué? 51. A los 51 me vas A a ver, tener. si les preocupaba la cifra de las personas que no tienen internet, el 39.1% no tiene acceso a cobertura de salud. Ve. Sí, Casi la mitad de la población Sí. sí, sí, sí. no tiene La, ninguna manera de acceder a este sistema de Dinamarca que tanto nos presumen. la última cifra del Coneval fue 50 millones de personas, ¿no? Algo así. Y ese es uno de los grandes temas de este sexenio, ¿no? Cómo, por una ocurrencia, porque así trabaja Andrés, con unas ocurrencias, dijo, ¿saben que esto no sirve? Seguro Popular lo vamos a desmantelar y vamos a poner una cosa que sirvió menos. Y ahorita están intentando ahí componerle el INSABI y ahorita están ahí tratando de componerle para ver porque, a ver, la realidad es que en el tema de salud, si no te sale, la gente se muere. Exacto. Esa es la realidad. ¿Qué pasó en la Sí. pandemia? No es como que vayas a decir, No, bueno. perdón, déjalo, vuelvo a intentar. Sí, revíveme al muerto. O sea, eso no funciona. Es uno de los temas más sensibles y, perdón, yo dije que yo no iba a ser ante Andrés, estoy siendo el más ante Andrés ahora, pero, como dicen, en la pandemia murieron muchísimas personas de más por solo tratar de mantener la estadística de que no había el 100% de ocupación de las camas. Y, sí, claro. Y es que, a ver, yo decía, contando historias de personas que conozco, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que trabaja de freelance. Ah, claro. O sea, personas que no cuentan con seguridad social, ¿no? Y de repente les dices, oye, pues es que tienes, vamos a decirlo, ejemplo, tienes cáncer. ¿Cómo piensas que esa persona va a poder cubrir con un tratamiento para el cáncer? Si vive al día, si tiene familia, o sea, si el freelance el día de mañana también trabaja por proyecto y ya se quedó sin chamba, ¿no? Sin trabajo. Entonces, hay que tener, pues, un poquito de conciencia en donde
está de verdad la sociedad mexicana, o sea, la mayor parte de la sociedad mexicana, los índices de pobreza son tremendos. Entonces dices, ¿y luego la salud? O sea, para ellos pasa al último plano, o sea, no está. Y luego ahora, no sé si supieron, pero se piensa recortar en el nuevo presupuesto 35% a la salud. Sí. O sea, entonces la salud definitivamente desaparecida. O sea, el tema no existe. Para mí, eso no lo están tomando en cuenta y no existe. Sí, o sea, yo creo que tenemos el fiel ejemplo de que en la pandemia todos estábamos en nuestras casas. A mí me tocó ir a la alcaldía que me hicieran mi prueba COVID, si tenía COVID, y me llegó como un mes después. ¿Un mes después? Sí, el kit que ya me curé. Sí, pues yo ya... Y bien feliz Lau con su kit. Sí, yo ya comía, ya me dio como me 3 sabía veces. otra vez. El kit que te llegaba con uno para la oxigenación, paracetamol, ivermectina, que era para los piojos. O sea, que ni siquiera tenían como esa investigación de... Mira, Pau está de aquí. Sí, o sea, te llegaba ese medicamento a tu casa por el simple hecho de que decían que era lo que funcionaba y no funcionaba realmente. O sea, nos estaban casi intoxicando ahí de a ver qué te tomas para ver qué te funciona. Sí. Pero pues no solamente es eso, me llegó un mes después. O sea, yo creo que es como las citas del IMSS, ¿no? O sea, se me está, no sé, me estoy sangrando y me atienden, entonces, no sé, 3 semanas después, pues ya no te sirve de nada. Exacto. O sea, ponle, puedes tener acceso al sistema de salud. Ajá. Ahora que te atiendan, ahora haz una cita, ahora que tal vez no vino el doctor y pues ven otro día a ver cuándo puedes, a ver cuándo hay citas. O sea, se vuelve inaccesible, aun cuando en teoría tienes acceso. Oigan, y tenemos una invitadaza de lujo, sorpresa, sorpresa sobre todo para Pau, que me gustaría que Pau la presente. Sí, es sorpresa. Porque también es un tema que es de lo que hablábamos la vez pasada, Toño, de los organismos constitucionales autónomos, y va a hablar Julieta Castro. Ajá. Entonces, vamos con Julieta Castro para que la presente Paola, por favor. Ella la conoce mejor. Claro que sí, Julieta Castro, que estuvo trabajando en el Coneval alrededor de 14 años como directora de comunicación. Ok. Y una gran mamá. Bien, eso es lo más importante. Bienvenida, Hola, Johnny. Julieta. Ay, no te escuchamos, Julie. Híjole. ¿Me escucha? Ya. Ahí está. Ya. ¿Cómo están? Muy bien. Julie. Pues aquí, mira, Es la un verdad gusto. estamos haciendo un recuento de los daños, del por qué queremos una nueva propuesta política, porque si no lo hacemos nosotros, nada, nos la vimos quejándonos. Entonces estamos analizando qué es lo que está sucediendo, en qué punto nos encontramos. Y Paola nos comentaba que tú 14 años trabajaste en el Coneval, y ese es un tema que también nos incumbe y nos interesa muchísimo aclarar, porque posiblemente también desaparezca. Entonces, No posiblemente. Ya, yo sé que es un sí, pero todavía estamos en la posibilidad, ¿no? Hasta que esto pase. Entonces, Julie, por favor, ¿nos puedes dar un poco de introducción para qué nos sirve el Coneval de inicio? Sí, claro que sí. Mira, el Coneval es una institución autónoma. Como bien dicen, trabajé ahí 14 años, empecé prácticamente desde la creación del Coneval. Y el Coneval, su función principal es medir la pobreza y evaluar los programas sociales. Y entonces, algo de lo que ustedes estaban platicando ahorita, los datos de rezago educativo, los datos de las personas que no tienen acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a una alimentación adecuada, esos datos salen de Coneval. Y Coneval creó la medición multidimensional porque realmente nosotros... el área técnica empezó a darse a cuenta que no solo la pobreza tiene que ver con falta de ingresos, tiene que ver con falta de salud, con falta de alimentación, con falta de educación, de seguridad social, de una vivienda digna, ¿no? Y todos estos factores influyen en la situación de pobreza de una persona. Se crea la medición multidimensional. Justamente fui testigo de cómo el Coneval reunió a investigadores internacionales, nacionales, especialistas en la medición de la pobreza, justamente para crear una medición acorde con México. Porque si bien el Banco Mundial mide la pobreza a nivel internacional y hace comparativos entre países, considerando solamente el ingreso, era importante tener una medición en México con esos datos específicos. Y la verdad es que
se empezó a generar esta medición desde el 2010. Sin embargo, hacia atrás está la medición solamente con ingresos desde 1992. Y un punto importantísimo que tenía Coneval es que la medición fuera comparable en el tiempo, porque es como cuando tú te haces un estudio de sangre, pues tienes que comparar en el tiempo si tu colesterol está bien o si tu colesterol está mal. Si lo tienes mal, tienes que hacer algo para cambiarlo. Ese es el objetivo de la medición de la pobreza, tener medición para saber qué políticas públicas se tienen que crear, reforzar, para darle a las personas ese bienestar que tanto habla este gobierno y el gobierno pasado, pero un bienestar real, un bienestar con justicia social, que es básicamente eso, ¿no? Y Coneval también evalúa los programas sociales, las políticas sociales, para ver cómo están funcionando, si no están funcionando y si hay que hacerle cambios. Ahora sí que el eslogan de Coneval era: lo que se mide se puede mejorar. Y si no tenemos datos, las cosas no se pueden mejorar, porque no sabemos, estás dando, ahora sí que palos de ciego, ¿no? Como dice el refrán. Julie, pero ellos tienen otros datos. Justo es lo que iba a decir. A mí me preocupa mucho que ahora sí los únicos datos que va a haber son los de la mañanera. Sí, claro. Y no va a haber con qué contrastarlos, a menos de que sea iniciativa privada, que pues también no siempre es la más confiable. No, y no tienen las herramientas que tiene el Coneval. Ajá, justo. O sea, necesitas mucha capacidad humana y tecnológica para tomar estas mediciones. Y por eso yo le quería preguntar a Julie cómo crees que va a funcionar ahora que hablan de que los gobiernos estatales, por ejemplo, van a absorber parte de estas responsabilidades. ¿Crees que de entrada sí va a haber medidas y si sean confiables? Mira, yo creo que va a estar muy complicado ese punto. ¿Por qué? Porque Coneval establecía todos los lineamientos. Coneval medía la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal. O sea, se iba realmente hasta la parte más, pues, de todos los días, ¿no? De todas las personas. Entonces, en el momento en que, y además existía una fórmula basada en la información del INEGI, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Necesitas una fórmula, es un programa, es un software, necesitas estudios y conocimientos estadísticos de economía, en fin, para poder realizar realmente, entender el ENIG y eso traspasarlo, utilizarlo junto con la medición de la pobreza para dar un dato y datos certeros. Coneval lo que hacía, por ejemplo, era medir la pobreza, pero tenía lo que le llamaba el área técnica los espejos. Hacía con universidades convenios para que al momento que Coneval estaba midiendo la pobreza, o sea, realizando el proceso de medición, las universidades o quien fuera el espejo hiciera el mismo proceso y tenía que darle exactamente el mismo número. Coneval también lo que hizo fue que la medición fuera replicable, que cualquier persona con conocimientos técnicos, eso es importante, pudiera replicar el dato. Entonces, al pasar esto a una, digamos, esfera estatal, es muy probable que no se cuente con las herramientas, ni con el conocimiento, ni con la experiencia que implica la medición de la pobreza. No solamente es ahora sí que darle allá un número, no, sí se necesita realmente darte cuenta de todos los indicadores, porque el ENIG es una base de datos, es de las bases de datos más importantes del país, pero es enorme, o sea, es una base de datos realmente que solamente los expertos la conocen. Entonces, si no sabes tratar esos datos, o sea, los datos tienen que tratarse de manera correcta, de manera adecuada y de manera con conocimiento. Si no, la verdad, llega un momento en que pues, te va a dar un número que quién sabe cuál sea, ¿no? Y luego, si eso lo trasladamos a nivel municipal, ustedes saben que a nivel municipal las condiciones son diferentes y realmente pues puede generar que cada quien tenga su medición y cada quien vaya por su lado. Por eso se necesita un organismo autónomo, se necesitaba un organismo autónomo o se necesita un organismo autónomo para que lleve esos lineamientos y pueda salir y pueda decir, esa es la medición de pobreza en México, en Jalisco, en Nuevo León, pero también en San Cristóbal de las Casas o en Zapopan o en cualquier municipio de los 2,400 municipios del país. Yo lo veo muy difícil. Yo creo que algo que podría hacerse sería tener una organización
civil que pudiera ser un contrapeso a los, como tú bien dices, María José, a los otros datos o a los solo datos que va a tener este gobierno. Porque si no, nunca vamos a saber, o sea, yo sí puedo decirles que si no hay un contrapeso, no se va a saber cuál es la medición de la pobreza ni el comparativo con los años anteriores. Entonces vamos a perder la estadística de la medición de la pobreza que tanto trabajo costó crear, mantener con los estados y con los gobiernos, porque no saben qué broncas había para que el gobierno federal aceptara la medición de la pobreza, los gobiernos estatales. Pero al final de cuentas la aceptaban y buscaban la manera de revertir y hacer justicia social a los habitantes que estaban gobernando, que para eso creo que nosotros votamos para elegir ese tipo de gobernantes, ¿no? Imagínate, hay municipios que apenas pueden recoger la basura y todavía les van a decir, ay, aparte, mídeme la pobreza. Exacto. Y con este enfoque de que sea, no solamente me midas cuántas personas viven con menos de $5 al día en tu municipio, sino cuántos tienen acceso a salud, cuántos tienen acceso a educación, cuántos tienen acceso a servicios culturales, que es la medición multidimensional. Yo te quiero preguntar, Julie, ¿tú sí les crees esto de que fue por reducir presupuesto, porque hay otra área que lo puede hacer mejor y ver algo así? ¿O le ves una intencionalidad política? ¿Ves que hubo algo que molestó al gobierno? La medición siempre es incómoda para los gobiernos porque es la evaluación objetiva de lo que hicieron. Pero, ¿tú qué ves detrás de esta intención de desaparecer al Coneval? Definitivamente creo que es una intención política. Definitivamente, así como en el capítulo pasado platicaron con el comisionado presidente del INAI, que desde la mañanera casi la primera mañanera se fue contra los organismos autónomos, también ahí fue Coneval. Cuando sacamos la primera medición que le correspondía al gobierno pasado, pues efectivamente fue descalificar la medición y antes de eso meterse con cuestiones, pues que si el presupuesto teníamos mucho presupuesto, que si hacíamos no sé qué, que si gastábamos mucho como institución. Yo quiero decirles que Coneval es el organismo autónomo más pequeño. Realmente son alrededor menos de 200 personas que trabajan en Coneval y que dan toda esta información. El gasto que es muy reducido en cuestión con otros organismos autónomos. Sin embargo, Coneval siempre ha tenido ese impacto en la opinión pública, porque cuando salía la medición de la pobreza, los medios difundían la información y entonces era una cuestión de que el gobierno pues se ponía así como tú dices, incómodo y demás, ¿no? Pero realmente es el hecho de los datos. A este gobierno y al anterior y a este gobierno no les interesan las personas con experiencia técnica, no les interesan los datos que están desarrollados con metodología, no les interesa la tecnología que hemos visto con el CONACYT, realmente ha quedado desaparecido. No les interesa lo técnico. Entonces, realmente Coneval es un organismo totalmente técnico, se dedica a sacar datos y evaluar los programas sociales y pues realmente pues es incómodo para los gobiernos. Y como les decía anteriormente, los gobiernos pues como sea, pero lo aceptaban y podían implementar algunas acciones para poder revertirlo. Pero este gobierno de entrada, la primera medición que les tocó la descalificaron y fue cuando te das cuenta que pues es una cuestión de no aceptar la realidad que nos dan los datos. Porque si no tienes un diagnóstico claro, confiable, basado en la ciencia, basado en la medición, en la estadística, pues ¿a dónde? No estás yendo a ningún lado, ¿no? Simplemente todo queda en la cuestión de alguien que está queriendo hacer algo, simplemente porque se le ocurre. Y las ocurrencias, bueno, hay muchas que hemos pasado, ¿no? Claro, Julie. Y fuera de que no les interesa si las personas que están en estos organismos tan importantes para México, que sean personas capacitadas, no les interesa que maquillen los datos de las personas que realmente necesitarían el apoyo. Porque si tú me pones a alguien que es del mismo bando, yo podría decir perfectamente, aquí en México no hay ningún pobre.
Y los que sí realmente son pobres están en niveles escasos, que no tienen ni siquiera un techo ni comida, se van a quedar sin el apoyo. Y eso es lo más preocupante y lo que más cero les importa al gobierno actual, de que obviamente estas personas se van a quedar sin sus apoyos, sin por simplemente maquillar el dato de que no hay ningún pobre en México. Y que yo lo veo posible. O sea, yo veo posible que una Claudia en la mañanera diga, ¿saben qué? Acabamos con la pobreza en México, hay que aplaudir, vivamos todos felices, hay que desaparecer el INE, y ya. O sea, por cierto, desaparecemos el INE. Y que es lo más riesgoso, Julie, o sea, que fuera de que no haya gente capacitada en estos organismos, las personas que sufren de los estragos se vean realmente afectadas. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente puede llegar a pasar eso sin lugar a dudas, porque no va a haber ese diagnóstico y hacia dónde tienes que dirigir las políticas públicas para poder atenuar o para poder reducir la pobreza, para que las personas tengan un acceso efectivo a los derechos sociales. Porque ahorita lo comentaban ustedes, o sea, puedes decir, bueno, pues sí puedo tener salud, pero realmente tu acceso es efectivo a la salud, tienes tus citas, tienes tus medicamentos, tienes el seguimiento, los estudios, no lo tienen definitivamente. Y muchas personas, digamos, aquí en la ciudad, pero en lugares tan alejados como en la Sierra de Oaxaca o en la Sierra de Chihuahua, que tienen que caminar, que no tienen acceso a los servicios básicos que por justicia social debe tener, entonces, pues va a llegar un momento en que efectivamente, esas personas las vas a quitar del papel, de los datos, ¿no? Y menos las vas a reconocer, o sea, es como si se hubieran desvanecido y las personas vamos a empezar a tener unas crisis sociales de salud, de educación, de seguridad social bastante fuertes, porque no tienes toda esa información. Y justamente hoy comentaba yo en la mañana eso, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hacerle para tener un contrapeso? Así como están ustedes hablando ahorita de una fuerza política que es necesaria para tener un contrapeso a todos estos actos de autoritarismo que estamos viendo, es justamente tener este grupo de académicos que también midan la pobreza como la mide Coneval, como conforme a la medición multidimensional de la pobreza, y sacar el dato, ¿no? Que sea como ese contrapeso de decir, a ver, no. A lo mejor el INEGI lo hace muy bien, porque entiendo que las funciones de la medición multidimensional de la pobreza pasan a manos de INEGI. Pero bueno, INEGI va a tener la fuente, INEGI va a tener la fórmula de medición, INEGI va a tener todos los indicadores. No quiero tampoco poner ahí la sospecha, pero bueno, hay muchas cosas que nos dicen que podemos sospechar y podemos crear un grupo de académicos que midan la pobreza, salgan el mismo día del INEGI a decir, este es el dato conforme a la medición multidimensional de la pobreza, para justamente tener esa información de una sociedad civil organizada que tenga datos y ocupen la experiencia de estos académicos, ¿no? Así como el personal del Poder Judicial, que pues tarde o temprano se va a quedar de trabajo después de una carrera judicial muy amplia, pues utilizarlo en otros lugares importantes de la sociedad para no perder esas personas con experiencia, esas personas que nos permitan tener información a los ciudadanos. Porque si nada más nos quedamos con lo que dice este gobierno, híjole, sí veo ahí un riesgo muy importante para el futuro de este país. Fíjate que justo esto que mencionas bueno, que desaparezcan estas instituciones no significa que la gente desaparezca, las que trabajaron ellos. O sea, y lo mismo vimos con el Poder Judicial. O sea, desaparece la carrera judicial y todas las estructuras que se tenían de meritocracia dentro del Poder Judicial, pero al final de cuentas, esa experiencia, ese saber cómo se hacen las cosas, sigue ahí. Y justo yo creo, como hablaba al principio, que la construcción de una nueva plataforma política tiene que estar orientada hacia atraer ese tipo de talentos para que justo no sea como, ya se van a la basura. Julie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Aparte, sabes que eres una queridísima amiga del programa. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te amamos, Julie. Muchas gracias. Gracias. Bye. Escucharte. Bye. Nos vemos. Me encantó poder escuchar esto de Julie, porque siento que si justo este programa lo que hemos hecho es un recuento de daños, como dice Marifer, ¿cómo vamos a hacer estos recuentos de daños en un año?
en 2 años Sí, claro. si no tenemos las cifras? ¿Cómo se va a construir una nueva fuerza política sin datos Sí. de qué es la realidad? Sí, sí, sí. Exacto. No, pues Ahí, para que se El vea, fantasma se espantó. para que se vea la fuerza de la diría alguien que recordamos, esto es un complot. Sí, sí, Me sí. sorprendió. Se me fue. Pero sí, tienes toda la razón, Majo. Creo que al final, ahora está como Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo. O sea, vamos a tener que recurrir a este tipo también de ONGs que hacen sus reporteros, también que hacen sus investigaciones. A todo esto vamos a tener que recurrir porque ya no van a existir este tipo de organismos autónomos que nos den o nos proporcionen esta información y que en efecto, como dices, ¿no? Ahora nos va a ser el autoritarismo porque son los datos del gobierno, ¿no? Esta demagogia, todo esto que hemos ido ya escuchando desde hace ya un sexenio. ¿Y cómo lo vamos a hacer en efecto para dentro de un año? O sea, ¿en qué nos vamos a basar, no? O cómo lo vamos a hacer. Amnistía Internacional, todo este tipo de ¿Cómo organizaciones. haces propuestas como candidato si no tienes ni siquiera una imagen general de lo que necesitas proponer para? Claro. Sí. Oigan, y nos faltaron un montón de temas que hay que mencionar. También se nos quedó pendiente el tema del ecocidio, De movilidad. de movilidad. Derechos humanos. O sea, ¿por dónde Por donde le empezamos? veas, por donde le quieras ver, siempre hay, ¿no? Y ojo, volvemos a lo mismo, no es de un sexenio atrás, pueden ser de otros muchos más. O sea, lo que queremos aquí es de verdad generar un cambio, por esto lo que hablábamos de por qué queremos una nueva fuerza política, Sí. porque hay muchas cosas que desde hace muchísimo tiempo no están funcionando o no están funcionando como quisiéramos que funcionaran, Sí, ¿no? y ahí para cerrar, Marife, me gustaría decir, porque es importante también señalar. Lo primero que te dice cualquier persona cuando le dices, debería haber un nuevo partido, una nueva fuerza política en México, te dicen, ay, va a costar mucho dinero. Ay, ¿cuánto va a costar? Ay, Vamos a mantener a Los otros. partidos cuestan muchísimo dinero. Yo les quiero dejar bien en claro, y es importante que lo conozca la gente, Haz lo tuyo, Toño. que en México, haz lo tuyo. Dale, así Por como cómo- Majo lo hizo. En México los partidos reciben dinero público, ¿no? Sí. Pero por como se establece en la ley, a nivel constitucional y la fórmula que se dice, no importa cuántos partidos hay en el sistema político mexicano, siempre cuesta lo mismo. Actualmente el sistema de partidos le cuesta a México alrededor de 7,000 millones de pesos, lo cual es equivalente al 1% del presupuesto que tiene el IMSS en un año. No es tanto dinero. Ya sé que digan, ay, a mí no me sobran 7,000 millones de pesos. No, a mí tampoco. Pero Ni uno. en comparación, ni uno. Ya quisiéramos. En comparación a lo que se gasta todo el país en muchísimas otras cosas, en comparación a lo que pierde Pemex en una hora, o sea, es relativamente poco. Y ese dinero se calcula a partir de cuántas personas tienen edad para votar. A partir de ahí se determina una bolsa que se reparte entre los partidos que hay en el sistema. Entonces puede ser uno o pueden ser 30. Siempre va a costar, por lo menos ahorita, alrededor de 7,000 millones de pesos. Entonces, que hay una nueva fuerza política no les cuesta ni un peso más. Piénsenlo. Que ustedes vayan siempre a la heladería de la esquina y siempre les digan que hay chocolate y fresa. De repente tendrían la posibilidad de tener vainilla, mandarina o melón, costándoles exactamente lo mismo. Yo creo que es un súper trato. Y no se vayan por el argumento, un gran deal, no se vayan por el argumento de, es que me va a costar mucho dinero. A ustedes no les va a costar, literal, ni un centavo más. Majo, entonces tenemos una cita el sábado. Sí, tenemos una cita muy importante el sábado porque este 23 de noviembre tenemos nuestro encuentro nacional donde todos son invitados a asistir. Lo único, regístrense, si no los registramos ahí, va a ser en el Gran Fórum a las 10 de la mañana y esto es justo para discutir cómo avanzamos hacia una nueva fuerza política y los documentos básicos que ya son públicos para quien los quiera buscar, poder discutirlos y aportar entre todos. Ahí Los tenemos vemos la- ahí. Laura, ¿por dónde se va a transmitir también? Por todas las redes sociales del Frente Cívico Nacional, igualmente por el canal de Amado Avendaño, ahí nos estaremos viendo. Todo lo van a publicar en las redes sociales, no se preocupen. Las de impacto. Las de impacto, también nosotros las vamos a publicar, así que no se preocupen, por si no las encuentran, ahí van a estar. Esperamos verlos ahí. Y yo sí quiero dejar una cosa con lo que estamos concluyendo. Entiendo que por el tiempo que tenemos no entramos a la mayoría de los temas fundamentales. Pero si se fijan, todo lo que tocamos son necesidades básicas, o sea, salud, educación, seguridad. Y yo con esta nueva fuerza política quiero darnos la chance de soñar qué pasa si ya cubrimos esas necesidades básicas. Porque hay 1000 otras áreas donde requerimos construcción. Como yo les decía, cultura, deportes, También. todas estas áreas, entretenimiento, porque eso también es importante en la vida. Entonces,
cuando encontremos esto, permitirnos soñar no solo en lo que necesitamos para vivir, sino para disfrutar la vida. Claro. Sí, Ay, qué bonito mensaje, me encanta, Sí, Majo. no. Estamos inspirados hoy. Increíble tú, Majo. Muy bien, gracias, Laura. Todos ustedes. Gracias a todos ustedes. El sábado es importante vernos ahí. Pueden consultar los documentos básicos en fcn.mx, le bajan y ahí pueden ver los estatutos, la declaración de principios y el programa de acción. Y les quiero anunciar también, para las personas que no sepan, que incluso el Frente Cívico está dando una apuesta grandísima por el relevo generacional en México, y se está poniendo en los estatutos que el 50%, una de cada 2 candidaturas y puestos directivos van a ser para personas menores de 35 años. Así que súmense. Sí. Sí. Justo pensando en que podemos tener la mejor plataforma del mundo, pero la gente no nos va a creer si no la acompañamos con un rostro que no esté manchado. Y las personas que no están manchadas son las de 35 para abajo, y las que conocen mejor la realidad de las personas son ellas mismas. Podrían decir, no tienen mucha experiencia, pero a ver, yo tengo experiencia en saber, en tener la incertidumbre de si voy a poder pagar la renta el próximo mes o no. En tener la incertidumbre de si voy a poder seguir estudiando o no. Si mis hermanas van a poder salir tranquilos a la calle o no. Esa experiencia, claro que la tenemos las personas jóvenes, y de verdad muchísimas gracias al Frente Cívico Nacional por darnos la posibilidad de esta apuesta del relevo generacional. Que también son grandes liderazgos. Y también son grandes liderazgos. A mí me encanta una frase que escucho mucho en la oficina, que es: tenemos que mezclar la experiencia de los políticos con la legitimidad de los ciudadanos. Por supuesto. Sí, claro. Sí. Y así podemos avanzar a un proyecto nuevo de fondo. Y de la mano de todos y todas. Sí. Que ya no sea algo que esté ahí secuestrado por alguien, sino que sea de todos y todas los mexicanos que queremos un cambio. Claro, porque la fuerza la hacemos unidos. Sí. También. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas por las personas que nos acompañaron hoy. Gracias, Marifer, Majo, Laure, Pau, Julie, que estuvo invitada, a todo el equipo de producción. Siempre es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Y lo importante no es quedarnos aquí. Como el de Peña. Como el de Peña. No, ahora los chavitos, los niños le hacen así. No, así, ¿no? No, tienen uno que es... Este es el coreano. Pero tienen uno que es como que así. ¿Así? No sé. Sí, van a... Ya se me ve el 94. Pero sí, muy importante que estemos ahí. Un gustazo poder estar aquí con todas y todos ustedes. El caso no es quedarnos aquí en esta cómoda sala, sino salir a la calle, salir a la acción, y para no solo atrevernos a pensar en un México mejor, sino también atrevernos a construirlo. Muchísimas gracias. Eso, nos vemos a la siguiente. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Y el miércoles. Nos vemos el sábado. Gracias.